Bienvenidos al tutorial de la sección estadística del programa de gestión de negocios Koibox. En este vídeo tutorial vamos a ver las distintas funciones y datos que podemos extraer del programa. Estos datos y estas funciones se agrupan según si se refieren a estadísticas de ventas, estadísticas de clientes, estadísticas de citas, estadísticas de gastos o encuestas a los clientes. Comenzamos por la parte de las estadísticas de venta. Primero, antes de empezar, debemos señalar que los datos pueden ser presentados en gráficos de barras, de porciones e incluso en gráficos de líneas. En este primero que vamos a ver, lo veremos en gráficos de barras. Todos los datos se pueden consultar en un rango de fechas específico. Se puede comparar con el mismo rango del año anterior y se pueden exportar estos datos. En esta primera estadística, la de ventas general, suma para un periodo determinado todos los servicios o elementos de nuestro programa que han sido facturados. De igual manera, estos datos podemos encontrarlos agrupados por los distintos empleados activos que tenemos en el programa y podemos entrar en cada uno de estos empleados y ver desagregado estos elementos. Además, también podemos encontrar estas ventas agrupadas por categorías, según utilicemos nuestras categorías para definir temas como cortes de pelo o depilación, o si los utilizamos para denominar o identificar proveedores o productos. Siguiendo este mismo esquema, podemos encontrar los datos de ventas por servicios, por productos, por bonos, por packs, es decir, de todos los elementos que son vendibles desde nuestro programa. Además, podemos encontrar otras estadísticas según los detalles de las ventas, como puede ser por periodos o el horario en el que se han vendido, por el sexo del cliente, la forma de pago o los proveedores. Además, ahora también hemos incluido o hemos sumado algunas estadísticas más complejas, como son las comisiones por empleados, en el que se recogen todas las comisiones que hayamos especificado dentro de la ficha de empleado para ese empleado y en ese periodo de tiempo, tanto con los impuestos aplicados como sin ellos. Y también podemos encontrar otras estadísticas de estimación por citas, en las que podremos ver en ese periodo de tiempo todas las citas que han sido realizadas, están perdidas o están pendientes en este periodo de tiempo. Por ejemplo, podríamos elegir todo el mes de enero para poder ver todas las citas que tenemos pendientes. Por otro lado, también tenemos estadísticas que hacen referencia a los clientes. Podemos encontrar en nuestro programa Koibox una estadística que hace referencia a nuestro top clientes o ranking de clientes que más servicios han consumido según la semana, el mes y el año en el que estamos. Además, también podemos ver los clientes nuevos que han sido registrados este mes. Podemos encontrar una estadística sobre clientes perdidos y sus contactos. Y otra información que se destaca cuando se registran, como cómo nos conoció, la edad o la ciudad a la que pertenecen. Otras de las estadísticas más interesantes de esta parte
de clientes son las estadísticas de deudas, para poder saber cuántos clientes tienen ahora inmovilizado un importe que nos pertenece y que será canjeado en el tiempo, y asimismo todos los clientes que tienen bonos pendientes de ser consumidos, es decir, elementos que han sido vendidos y que aún están por disfrutar por parte de esos clientes. En cuanto a las citas, podemos ver que tenemos estadísticas para hacer referencia a las citas que adquirimos online, en el caso de que tengamos activadas las funciones de reservas online. La posibilidad de comparar las citas que han sido notificadas por email o SMS con las citas perdidas. El estado de las citas actuales por estados. Las citas asignadas a distintos empleados y el tiempo efectivo de estos empleados según el tamaño de las citas y el trabajo desempeñado. Además, también podemos encontrar estadísticas de gastos. Estos gastos se dan de alta, como bien podéis recordar, en la parte de ajustes, gastos del centro. Esta información y la explicación sobre ellos también la podéis encontrar en el tutorial de ajustes. En los gastos generales veremos recogida toda la información de gastos y el balance de gastos total, y poderlo comparar con el año anterior, igual que en todas las estadísticas. Podremos encontrar los gastos por categorías, haciendo referencia a las categorías que hemos creado para estos gastos, ya sea gastos del local, gastos de proveedores o cualquier otro tema que nosotros hayamos especificado o creado. Podemos encontrar gastos por proveedores para hacer referencia a las distintas compras que hacemos a nuestros proveedores de producto. Podemos encontrar una comparativa de ingresos y gastos y un balance positivo o negativo en comparación de estos. Y podemos encontrar una estadística de productos de uso interno para todos aquellos productos que han sido dados de baja manualmente dentro del stock de productos, o todos aquellos productos que han sido incorporados a la venta de un servicio. Por último, también tenemos estadísticas en referencia a las encuestas de satisfacción que se les envían a los clientes y ordenadas por las 3 preguntas que reciben. Una ordenada por los 3 ítems, que en esta podemos ver vacía. Otra por servicios, para saber la valoración de los servicios. Y por último, una por empleados, para saber la valoración de los empleados. Bueno, pues esto ha sido todo para el tutorial de estadísticas. Si tenéis cualquier duda, recordad que podéis preguntarnos por el chat de soporte en directo, escribirnos por mail o llamarnos. Muchas gracias.